Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo Crazy Philip. Hace unos días hice un video de motos poderosas, no tan viejas, contra motos nuevas de baja cilindrada. Todo esto desde el punto de vista del precio, ¿no? De compra, cuál convenía más. Así que como casi continuación de ese video voy a hablar y voy a hacer un análisis precisamente de qué conviene más. En cuanto a mantenimiento, ¿cuál conviene más? Es un tema muy peculiar. Y seguramente tú te vas a estar diciendo en este momento, bueno, es obvio que es más barato mantener una 150 nueva que una moto poderosa de hace 20 años. Pero ¿qué tanto? Porque traigo un análisis que te va a cuestionar bastante. Bueno, para hacer esta comparativa me voy a basar en precios de mantenimiento general primero, sobre todo. Es un hecho que las motos con el pasar del tiempo pues van a requerir más refacciones dependiendo el uso y el desgaste de cada tipo de moto. Pero esto es algo que le pasa a todas las motos, desde 150, 250, 300, 400, etc. Todas van a tener un desgaste. Sin embargo, hablando de motos japonesas, la verdad es que no se da muy seguido. Son motos que son muy aguantadoras y rendidoras. Y por eso precisamente por su confiabilidad es que es muy interesante que por el precio veamos cuál conviene tener más, ¿no? Si una moto de baja cilindrada nueva o una moto de uso ya con sus 10, 15 años, ¿no? Pero que sigue siendo igual de confiable, en algunos casos incluso más confiable que las motos nuevas. Desde luego hay cosas que ahorita no voy a hablar, porque como voy a hablar de cilindradas en general, no voy a tocar temas específicos como algunos tipos de refacciones o incluso llantas que pueden tener precios muy variables. Kit de transmisión, cosas así, obviamente motos con cadena que pueden ser de O-Ring, ¿no? de Z-Ring o X-Ring, que son carísimos, contra un simple kit de transmisión, pues el más económico que te encuentres. Entonces, para no hacernos pelotas en eso lo dejé afuera. Además, contemplando también que hay motos de banda y hay motos de cardanza. Entonces, para no entrar en esos detalles, eso se quedó fuera. Espero que lo entiendan. Pero bueno, voy a sacar el común denominador, digamos, la media que toda moto tiene que tener en su mantenimiento. Que son obviamente los desgastes más lógicos, que es el cambio de bujías, el cambio de aceite, los filtros de aceite y de aire, que también se hacen, no tan seguido los de aire, pero bueno, pues se tienden a hacer cada 2-3 servicios, ¿no? Regularmente. Y bueno, también voy a hablar del consumo de gasolina. Entonces, ¿qué tanto se van a gastar con una moto poderosa de alta cilindrada, no tan vieja, pero digamos de 20 años para acá, que todavía sigue funcionando bastante bien, que no es obsoleta realmente, contra una moto 150, también japonesa, desde luego, japonesa, nueva, de agencia, de fábrica? Vámonos al primer aspecto que vamos a tomar en cuenta, que es el aceite. En este caso estoy tomando en consideración el aceite Motul, semisintético. En México cuesta 250 pesos aproximadamente el litro. Una moto de 150 centímetros cúbicos generalmente requiere 1 litro de aceite. Sí hay casos donde requieren un poquito más, sobre todo cuando se cambia el filtro de aceite, pero en promedio requiere 1 litro de aceite. Entonces serían 250 pesos. En una motocicleta de 250 centímetros cúbicos, pues esta se va a requerir más, porque estos motores generalmente requieren 1.4, 1.5 litros. O sea, obligatoriamente tienes que comprar 2. Entonces serían 500 pesos. En un motor, digamos 400, poniendo por ahí un ejemplo, una Dominar 400, por ejemplo, que es una moto que se usa y que además se vende mucho, se compra mucho, que tiene su fama, pues estas motos también requieren 2 litros de aceite. Aunque requieren entre 1.6 y 1.8, pues estamos hablando de 2 litros de aceite. Le pondríamos 2 litros de aceite Motul semisintético todavía, pero incluso ya hay quienes se lo ponen sintético, entonces ahí puede haber una gran diferencia. Si fuera sintético, entonces estaríamos hablando que costaría por ahí de 300 pesos mexicanos. Ya hablando de cilindradas grandes, por ejemplo una cilindrada 600, pues entonces aquí ya estamos hablando de que son 3 litros aproximadamente. Va a haber variaciones porque pueden ser motos tetracilíndricas, bicilíndricas, no sé, puede ya haber un cambio, pero yo aquí más o menos me estoy orientando a las motos deportivas, a una R6 por ejemplo, una CBR 600, motos de ese estilo, y estas motos definitivamente utilizan los 3 litros. Entonces 3 litros de sintético estaríamos hablando de 900 pesos. En cuanto a motos de cilindradas entre 700 y 900 centímetros cúbicos, generalmente nos vamos a encontrar motos bicilíndricas.
Casi no hay tetracilíndricas por esos precios, y en el bicilíndrico abundan desde motos doble propósito, motos de viaje, motos cruiser, motos naked. Entonces puede haber muchas variaciones, pero bueno, en general este tipo de motores entre 700 y 900 centímetros cúbicos van a requerir 3 litros de aceite sintético, preferentemente. Igual habrá quien le ponga semisintético, bueno, no sé, yo recomiendo el sintético. Y bueno, en el rango de motos de más de 1000 centímetros cúbicos, estamos hablando de motos que pueden requerir 4 litros o más en adelante. Pueden ser 4 o 5 litros, a lo mejor requieren menos de los 4, pero son 3.8, 3.7, 3.6. Requieres comprar los 4 litros. Entonces, pues, hablemos de que prácticamente vas a requerir de 4 a 5 litros. Estamos hablando que te vas a gastar de 1,200 a 1,500 pesos mexicanos. Tema de bujías. Bueno, realmente es un tema que no son tan caras las bujías en ningún tipo de moto. Obviamente dependiendo de cuáles hablemos, pero una moto 150 se va a gastar generalmente menos de 100 pesos de bujías. Algo le voy a poner 100 pesos. Una 250, pues bueno, va a tener generalmente también una bujía, aunque algunos casos de motos traen dos. Entonces vamos a suponer que van a ser entre 100 y 150 pesos. Porque realmente las bujías están en menos de 100 para este tipo de motos. Sin embargo, depende de la refaccionaria y bueno, si tú le quieres poner de iridio, te van a salir más caras, ¿no? Una moto de 400 centímetros cúbicos puede ser de una o dos bujías, pero en el caso de la Dominar tenemos que es de 3, entonces el precio aquí ya se empieza a incrementar también por el modelo de la bujía y sale entre 300 y 400 pesos mexicanos. Una moto de 600 centímetros cúbicos, hablando de una moto deportiva tipo Yamaha, Honda o Suzuki, pues esa va a requerir 4 bujías. Y bueno, entonces aquí estaríamos hablando ya de precios más disparados, como de 600, 800 pesos, que es lo que te gastarías. Aunque en algunos casos hasta venden el kit de bujías y filtro de aceite, ¿no? O sea, luego te hacen kits para que compres todo, ¿no? Para tu moto. Pero en promedio, más o menos, creo que por el modelo de bujía, sin que sea de iridio, te vas a andar gastando hasta 800 pesos. En motos de 700 a 900 centímetros cúbicos, por ahí, te vas a andar gastando probablemente, si son dos bujías, a lo mejor 300, 400 pesos. Es que algunas motos pueden ser de más bujías, entonces bueno, ahí hay cierta incongruencia en los datos que podrían ser, pero yo me estoy yendo a 400 pesos promedio, que es lo que te puedes gastar. Puede que sea menos, pero también puede que sea más. Y bueno, una moto de más de 1000 centímetros cúbicos, suponiendo que habláramos también de 4 cilindros, ¿no? Como máximo, porque podemos encontrar motos de más de 4 cilindros, pero bueno, hablando de una 2 cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros de más de 1000 centímetros cúbicos, creo que el precio que se van a gastar en bujías en EGK va a ser entre 600 y 800 pesos máximo. Salvo que sea una Goldwing o algo así, ¿verdad? Filtros de aceite, bueno, cada mecánico, cada refaccionario puede manejar diferentes precios también dependiendo de la marca que les dé la agencia y mil cosas más, pero yo creo que en términos generales un filtro de aceite para una 150 les va a salir en 100, 200 pesos, para una 250 les va a salir entre 100 y 200 pesos también, para una 400 ya va a andar quizás entre los 200, 300 pesos, para una 600 puede andar pues por ahí de los 400 pesos, para unas 700 o 900 también dependiendo del modelo de moto y tipo de motor, pues les puede salir de 300 hasta 500 pesos, ¿no? Sobre todo si hablamos de motos europeas o motos que tienen que pedir las piezas o refacciones a que se las lleven desde lejos, pues obviamente eso va a encarecer el precio del producto, ¿no? Pero creo que en términos generales deben dar por ahí de los 500 pesos máximo. Y en una moto de más de 1000 centímetros cúbicos es más o menos el mismo precio, de 500 en adelante, pero no tendría por qué ser tan caro. O sea, puede que sí haya gente que se los venda muy caro, pero no tiene por qué ser realmente tan caro, a menos que sea una moto es muy exclusiva, ¿no? Hablando de una Ducati, de una BMW, puede que a lo mejor ahí salgan precios pues mucho más elevados. Y eso sería algo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de la compra. Si es una moto muy extraña, pero extraña hablo de marcas europeas, pues puede que ahí se disparen los precios. Pero de una marca japonesa realmente es que hay muchas refacciones de eso en internet.
Finalmente estoy considerando el filtro de aire, que aunque no es un reemplazo de cada servicio, pero pues es algo que se considera porque finalmente se lo van a estar cambiando más continuamente que llantas y que frenos definitivamente. Hablamos de que un motor 150 les va a consumir un filtro de aire por ahí de los 200 a 400 pesos, dependiendo también la marca de filtro que le pongan. Un motor 250 de 200 a 400, yo creo que también. Un motor 400, yo creo que más o menos van a andar por esos precios, entre 400 y 500 pesos, pero puede que sea mucho menos. Un motor 600, yo creo que les va a andar entre 500 y 1000 pesos, dependiendo también el modelo de motor, de moto que tengan. Pues eso va a hacer que varíe mucho el precio, donde lo compren. Y bueno, pues si es en Mercado Libre, en Amazon, en una refaccionaria, en la misma marca, ¿no? O sea, en la misma agencia, pues ahí puede que varíe muchísimo el precio. Pero bueno, considero que precio máximo va a andar en 1000 pesos. De un motor 700 a 900 pasa exactamente lo mismo, el tipo de modelo de moto, el motor, pero creo que los filtros los van a andar encontrando entre 500 y 1000 pesos dependiendo del tipo de moto. Por ejemplo, las motos cruiser, más o menos por esos precios andan, a veces hasta más baratos los pueden encontrar. Y una moto de más de 1000 centímetros cúbicos, voy a dejar ese precio tentativo en 1000 pesos. Y vamos a ver las sorpresas. Hay sorpresas muy interesantes. Creo que el resultado me salió muy afín a lo que yo pago en los servicios de mis motos. O sea, creo que no me fui tan lejos. Sin embargo, sé que muchos de ustedes me van a decir: oye, a mí me sale más barato, a mí me sale más caro, yo le cambio de este aceite, yo le pongo estas otras piezas. Y bueno, hay variaciones de precios. Obviamente el mecánico también, con lo que te cobre de mano de obra, puede hacer que se dispare el precio o que te salga muy accesible, ¿no? Pero estaríamos hablando de que un motor 700 o 900, en cuanto a experiencia propia y en cuanto a los cálculos matemáticos que me salen acá, estaría gastando entre 2.500 a 3.000 pesos el servicio. Pues lo divides, pues prácticamente estás pagando lo mismo. O sea, en la sumatoria es lo mismo que 3 servicios de una moto 150. Eso es algo que me sorprendió y me voló la cabeza. Dije, oye, sí es cierto, realmente son más esporádicos, pero termino pagando prácticamente lo mismo. Obviamente las bujías no son iguales, son diferentes, pero vamos, o sea, al final terminas pagando una cantidad muy parecida. Pero bueno, finalmente en cuanto a servicios generales y mantenimiento, no veo mucho sentido preocuparnos por este tema. Creo que el tema de las refacciones sí puede variar y ahí va a depender dependiendo la moto que tengan. Ahí sí creo que puede haber mucha variabilidad. Y no me alcanzaría un video, ni 2, ni 3 para hacer toda una comparativa con diferentes tipos de motos, diferentes marcas, donde pudiéramos hablar específicamente de los precios de las refacciones. Lo que sí es cierto es que una moto japonesa les va a requerir refacciones pues un poco elevadas de precio. No importa si es de baja cilindrada o de alta cilindrada, les aseguro que les va a salir más caro que una moto china o una moto de la India, garantizado. A este punto es el que yo quería llegar ahora. Es cuánto consume aproximadamente, o cuánto nos vamos a gastar en una moto de todas estas cilindradas para poder sacar una conclusión final y un análisis realmente interesante. Tenemos que, por ejemplo, una moto de 150 centímetros, vamos a poner en promedio porque hay muchas variaciones entre modelos y estilos, pero vamos a decir que una moto 150, dependiendo el uso que le den, en promedio les va a gastar 35 kilómetros por litro, pero puede que les gaste menos, que sea todavía más ahorrativa. Sin embargo, me quiero basar en esta cifra porque va a haber unos que me digan: es que yo soy de delivery y gasta más, o hay muchas pendientes en donde yo vivo, entonces consume más, o el tráfico también. Bueno, no sé, pueden ser miles de factores y por esto voy a manejarlo en 35 kilómetros por litro, aunque podría ser más ahorrativo, ¿no? Una moto 250 les va a dar 30 kilómetros por litro con esta dinámica, puede que sea más, pero generalmente les va a dar 30 kilómetros por litro. Una de 400 les va a dar por ahí de entre los 25 y 30 kilómetros por litro. Una de 600, hablando específicamente de una deportiva por ahí, dice que les puede dar hasta 18 kilómetros, pero realmente casi nadie le saca eso. Creo que todo el mundo disfruta mucho estas motos y se les va el rendimiento por ahí de los 14-15 kilómetros por litro. Y una de 700 o 900 obviamente va a depender lo mismo, si es naked, si es cruiser, si es doble propósito, si es para viajar, bueno, dependiendo mucho. Pero este tipo de moto les va a andar andando entre 18 y 20 kilómetros por litro en promedio. Una moto de más de 1000 centímetros cúbicos, pues ahí sí tendríamos que tomar una definición por qué moto específicamente.
Sin embargo, hay motos que les pueden dar entre los 18 kilómetros por litro, otras que se les pueden ir a los 10, ¿no? Dependiendo del tipo de motor, la tecnología, etc. Considerando todo esto, vamos a ver cuánto consumo de gasolina en promedio, en números, se llevaría cada una de estas motos. Suponiendo que cada moto le vamos a hacer un uso de 10.000 kilómetros por año, entonces una moto de 150 centímetros cúbicos se gastaría 280 litros de gasolina. Una moto de 250 se gastaría 300 litros de gasolina. Una moto de 400 aproximadamente se gastaría unos 400 litros. Una moto de 600 se gastaría 625 litros. Ahí hice un promedio entre 16 kilómetros por litro. Una de 700 a 900 se gastaría 520 y tantos litros. Yo aquí le puse 526, saqué un promedio igual entre 18 y 20. Pueden hacerlo ustedes también. Me salió 526. Y bueno, una de más de 1000 ya no me atreví a ponerlo porque puede ser muy variable, ¿no? Pero bueno, definitivamente andaría entre los 600 a 700 litros, también dependiendo del tipo de motor, ¿no? Ya cuando ustedes analizan esto, y aquí es donde salió un dato bien interesante, porque, a ver, la 150 te va a consumir 280 litros en 10.000 kilómetros. Es la moto nueva de agencia que estamos hablando. Y una moto 400 te va a consumir 400 litros aproximadamente. También de agencia o seminueva. Sí podría parecer que hay mucha diferencia, pero realmente no la es. O sea, esto dividiéndolo en un año no es que se vaya a sentir súper notorio. Y hablando de una moto de 700 a 900 centímetros cúbicos, pues estamos hablando de que prácticamente es el doble de lo de una 150. ¿Es realmente importante esto? O sea, realmente es muy relevante que te gastes el doble de gasolina por todas las ventajas en cuanto a emociones que te va a brindar, en cuanto a su funcionalidad, porque son motos definitivamente hechas para viajar, para algo ya mucho más profesional, ¿no? Mucho más, digamos, para las grandes ligas. Realmente es como que es mucho sacrificio este gasto de combustible al doble. O sea, ni siquiera termina llegando a lo que cuesta el combustible en un auto. Entonces yo creo que esto nos permite hacer varias reflexiones y decir, bueno, en efecto una moto 150 es súper económica, no se siente el gasto prácticamente. Y de ahí decir el doble de gasto para una cilindrada ya de mediana a grande, pues no lo sé. Díganme ustedes, ¿sentirían mucho el gasto? Y bueno amigos, yo de aquí saco varias conclusiones bien interesantes. En términos generales, una cilindrada media gasta casi lo mismo que una baja. Con una cilindrada media me refiero a una 400, por ejemplo, ¿no? La quiero manejar como media, una 400. Pero a largo plazo, obviamente, las refacciones sí pueden ser un poco más costosas en una 400, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del kit de transmisión, las llantas, cosas así, les va a salir más caro. Sin embargo, creo que no es tan exagerado el precio, y yo creo que por eso estas motos están teniendo mucho auge y mucha gente las está volteando a ver, porque son motos que son ágiles, que te permiten ir a velocidades interesantes, que tienen buenos sistemas de tecnología y de seguridad, y bueno, y que aunque no son motos súper poderosas, sí te hacen sentir la velocidad, te permiten grandes cosas estas motos, ¿no? Ok, segunda conclusión a la que llego es que solo el precio de las refacciones es lo que hace que realmente un modelo o una moto pueda realmente sentirse mucho más cara a futuro. No tanto en el término de mantenimiento, porque incluso hay motos de estas cilindradas de 700 a 900 que son de Cardán, entonces su mantenimiento es más económico que una moto que tienes que estarle cambiando el kit de cadena y sprockets más continuamente, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos temas ahí que podemos tratar, el tema de los frenos, ¿no? Cosas así que pues, pueden hacer que se encarezcan unas más que otras, ¿no? Pero bueno, en términos generales, las motos japonesas son muy confiables, son muy aguantadoras, son muy resistentes. Hay motos como la BLX600 de la Honda, ¿no? Que dura y dura y casi no conoció de mecánicos. Entonces puedes decir, bueno, pues es una inversión interesante esta moto, que cuesta lo mismo que una 150 nueva, y me hago de una moto mucho más clásica, que suena más bonito. Bueno, no sé, puede que te guste. Y bueno, la tercera conclusión a la que llego es que al final creo que se me hace muy injusto desprestigiar motos de altas cilindradas
que no son muy viejas, ¿no? O incluso algo viejas, de los 90 en adelante o del 2000 para acá, y que son japonesas. Creo que se me hace injusto desprestigiarlas. Creo que siguen valiendo mucho, que no son obsoletas. Y bueno, obviamente en un tú a tú en precios con una moto nueva de baja cilindrada, pues están equilibradas, ¿no? Pero no porque sean de modelos anteriores son motos malas o son menos. Creo que son motos muy, 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 muy buenas y que no debemos dejar de notarlas. Finalmente, amigos, mi recomendación es que si van a comprar una moto, pues se guíen más por lo que quieren sentir a bordo de ella o por sus funciones, por lo que les ofrece, para lo que la van a requerir. Realmente creo que se tienen que centrar en eso. Creo que no se deben preocupar exageradamente en el tema del mantenimiento, del gasto de gasolina, porque, pues no lo sé ustedes, pero no se me hace tan disparatado los precios, ¿no? Entre uno y otro, entre el extremo del 150 y un 1000. O menos de 1000, ¿no? Entonces sí va a haber diferencias, nadie dice que no, pero tampoco van a ser exageradísimas. Finalmente, solamente considerar el tema de las refacciones. Creo que es la conclusión a la que yo llego y me parece muy interesante. El gasto de las refacciones grandes, que tampoco es que vaya a ser muy continuo, ni tampoco es que vayan a tener una moto en el taller todo el tiempo. Pero bueno, finalmente va a llegar un día en el que le van a tener que cambiar algo a una moto, ¿no? Una refacción no tipo consumible, digamos, a lo mejor las suspensiones, no sé, algo así, ¿no? Algo del sistema eléctrico, bueno, pues eso puede salir un poco caro. Sin embargo, siempre hay refacciones. Lo más importante es que a ustedes les emocione y a que a ustedes les sirva para lo que sea que les tenga que servir. Yo soy su amigo Crazy Philip, les mando un abrazo totote a todos. Díganme ahí en los comentarios de qué más quieren que haga videos. Tengo muchos videos pendientes, otras motos que voy a probar y autos también, pero bueno, quiero hablar de muchos temas. Tengo muchos temas pendientes con ustedes y todos los voy a hacer. Les mando otro abrazo totote a todos y nos vemos hasta la próxima.